Sí, este es un pequeño vídeo, ¿vale? Donde voy a hablar de cómo aprender a identificar o a ver que si las señales de opciones binarias que nos ofrecen los diferentes proveedores son recomendables o no, ¿vale? Son algunos trucos que podemos para identificar este tipo de señales, ¿vale? Para identificar si esta persona o esta compañía es realmente recomendable, ¿vale? Primero que todo, como expliqué anteriormente, no aconsejo yo contratar este tipo de empresas, ¿vale? Siempre es mejor tener nuestra propia estrategia y hacerlo, ¿vale? Porque no me fío yo mucho de estas empresas, ninguna está registrada como empresa y ninguna está regulada, no va a ser regulada. Entonces, no. Pero bueno, si aún así queremos contratar alguno de estos servicios, ¿vale? Porque creemos que nos van a ofrecer algún beneficio, ¿vale? Podemos encontrar de esta manera, ¿vale? En este caso vamos a buscar señales de opciones binarias, ¿vale? Vamos a ir a estas, por ejemplo, ¿vale? Vamos a ir a la primera que encontremos. Google, ¿vale? Aquí nos ofrecen un tipo de señales, nos ponen $90 dos semanas, ¿vale? Nos hablan muy bien las cosas, ¿vale? Y aquí importante, ¿vale? Es de que, subo un poco el vídeo, ¿vale? Aquí, es de que la fecha en que empiezan las compañías a ofrecer señales, ¿vale? Aquí nos pone que ofrecen el 2013, ¿vale? En 2013, pero no sabemos en qué fecha el 2013, ¿vale? Si una empresa es relativamente nueva y ofrece ese tipo de señales, pues no me fijo yo bastante de ella, ¿vale? Porque no, yo puedo tener una estrategia, ¿vale? La estrategia que podemos encontrar en el blog y vemos que hay meses de que tiene un mejor beneficio y meses de que no tiene un buen beneficio, ¿vale? Es normal, las estrategias tienen lo mismo. Otra cosa interesante es que aquí solamente pone algunos tipos de señales, ¿vale? Aquí solamente puso las señales del 2012, del mes 2, 3 y 5, 6. Y solamente puso de un solo mes, porque solamente puso de un solo mes, no tienes que tener las señales actualizadas, ¿vale? No solamente de un solo mes, de diciembre. ¿Y qué pasó con enero, febrero, marzo? ¿Vale? Siempre tenemos que ver sobre todo las señales que ofrecen, ¿vale? Y no solamente el resultado de una sola, sino de varios meses, ¿vale? Es decir, lo recomendable es tener un mes y no como muchos tienen 3 o 4 meses, ¿vale? Entonces, el primer consejo es de que tengan bastante información, ¿vale? No solamente de un mes, sino de bastante tiempo, un año como mínimo, ¿vale? Y lo segundo es de que no sea una web tan nueva, ¿vale? Porque yo también puedo crear una web y decir que doy señales y ya está, y cobro por X porcentaje, ¿vale? Pero no es nada, no es así. Ya seleccionamos esta página, ¿vale? Damos control C o copiar y pegar, ¿vale? Que salga un segundo, ¿vale? Copiar también. Y vamos quedarse en la página. Aquí nos ofrece una nueva, este tipo de personas, de que nos ofrecen una nueva, algo más, una oferta especial, es solamente porque solamente ganan de publicidad, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es, igualmente esta página ya lo pongo directamente en el blog, pero yo ahora mismo no la sé, ¿vale? Y vamos a buscar esta persona, esta página que va bastante interesante, no, este no es. Ahí también lo podemos saber, pero no vamos a saber la creación de este. ¿Vale? ¿Qué tiene este diferente de los otros? Pues ahora lo vamos a ver. Aquí lo que tenemos que hacer es, donde está la página, como en la anterior página, ¿vale? En este caso no lo da, le damos comprobar. ¿Qué va a hacer esto? Bueno, eso principalmente se utiliza para hacer SEO, ¿vale? Pero también lo vamos a utilizar para comprobar el tiempo que tiene la página, las visitas que tiene la página, información de la página, cosas principales de la página, ¿vale? Pues está cargando, tarda unos pocos minutos, menos segundos, generalmente tarda, ya está, ¿vale? Aquí nos pone Alexa, que más o menos las visitas que recibe, Alexa 1 millón, puede ser que
reciben normalmente, pero aquí lo que nos interesa, ¿vale? La edad del dominio es el tiempo que tiene este dominio, ¿vale? Aquí nos dice que tiene 1 año y 6 meses. 1 año y 6 meses, ¿vale? Esto significa que si el dominio fue cobrado hace bastante tiempo, pero solamente empezó el 13 de... empezó en el 2013. Eso significa que eso empezó en el 2012. Es decir, que han actualizado la página y han hecho cambios. Es decir, no sé si fiarme o no, ¿vale? Vamos a buscar más. Aquí tenemos otra, ¿vale? La que sale en primera posición. ¿Vale? La seleccionamos. Y aquí nos pone. Vamos a buscarla aquí. ¿Qué nos dice esta? ¿Vale? El anterior era el 1.6, ¿vale? Ahora vamos a comprobar. Vamos a buscar esta. Este tipo de señales de 30-60 segundos a mí no me gusta, porque tienen menos posibilidad de acierto, ¿vale? Esta persona que dice que es una persona que sabe bastante, parece bastante bien. Aquí nos pone que es desde 2013, ¿vale? Ahora vamos a comprobar cuánto tiempo tiene realmente la página. Importante, ¿vale? Brokers recomendados. Siempre tienen que trabajar con brokers recomendados que, en este caso, si te registras por medio de un broker registrado, ¿vale? Con los que ellos recomiendan, tienes un mes de señales, ¿vale? Un mes. Vamos a ver, por ejemplo, el primer broker, que es este, a ver si está regulado. Porque si yo soy una empresa que busca el beneficio de mis clientes, voy a buscar un broker que esté regulado, ¿vale? Entro al broker y vamos a buscar si este broker está regulado. Vamos a ver si está regulado. No está regulado, solamente está registrado en Gibraltar, en un paraíso fiscal. Vamos a buscar otro. Regresamos, vamos a ir a LBinary. Vamos a bajar. Vamos a buscar si está regulado. Este tiene el 2014. Pero este lleva más tiempo, ese broker, eso sí es verdad. Han cambiado el fondo. Pero tampoco está regulado. ¿Vale? Solamente está registrado en Gibraltar. Igual, un paraíso fiscal. No estoy diciendo que Gibraltar es un paraíso fiscal, pero bueno, no tiene el control recomendable. ¿Vale? Y aquí vamos a buscar por último en este. Y vamos a comprobar de que si es realmente recomendable o no. ¿Vale? Como vemos, al final de todo, ¿vale? Ese ni siquiera nos da información de dónde está registrado ni nada. Es decir, que no tenemos ningún tipo de regulación, ¿vale? Después de todo, vamos a ver, esta página tiene bastantes visitas, pero la creación del dominio es de 4 meses y 28 días. Es decir, que fue creada a finales del 2013, en diciembre. Estamos a 9, es decir, fue creado más o menos bueno, estamos a mes 4, 28, es decir, a principios de diciembre del 2012, es decir, lleva 4 meses y 28 días, ¿vale? Un broker o un sitio que ofrezca tanta información y tan nueva, pues para mí no es de fiar. Aclaro, no significa de que pueden llegar a ofrecer un buen servicio, ¿vale? No estoy diciendo de que hagan estafas, porque no he contratado su servicio, ¿vale? No puedo decir una cosa de que no he contratado mi servicio, pero consejos para trabajar con una empresa controlada, que ofrezca un buen servicio, es de que primero ponga resultados anteriores, que aquí no vemos resultados anteriores. A ver si es esto. No, nos dice resultados anteriores, que si no sé yo los resultados anteriores, no sé si realmente es bueno, ¿vale? Los brokers que recomiendan no están regulados, es decir, si yo trabajo con un broker regulado, pues me da cierta confianza, pero si los brokers no están regulados, pues no tengo yo confianza en estos brokers. Ya está, es decir, lo pueden hacer en cualquier otra etapa. Y aquí lo único que hace es cuando la persona se registra por medio de ellos, por esto el broker le paga una comisión y por esta razón te ofrecen a ti un mes gratis, no te ofrecen un mes gratis porque sí, ¿vale? Entonces, si así las señales son malas porque no lo sabes, las señales son buenas o malas porque no tienen ningún resultado, así que vemos resultados, perdón. 3 de una.
Esto creo que es de 24 Options y no está ahí en los brokers con los que ellos trabajan, recomendados. Pines 28. Bueno, no sé yo, tampoco es bastante información. Tenemos que encontrar información de bastante meses, no da información. Si no tengo resultados anteriores, si los brokers recomendados no son regulados y la información de la página y en la página solamente lleva 4 meses, pues a mí no me da confianza y yo no confiaría en este tipo de señales. Repito, no significa de que estoy diciendo que estas señales o que las personas que ofrezcan estas señales, en este caso que pone aquí Franco, ¿vale? O como se llame la página principal, Franco Binari, está estafando a las personas. No, porque no he contratado su servicio y yo no lo puedo saber. Solamente estoy diciendo de que si ofrecen brokers no regulados, si no muestran los resultados de aunque sea un año y la página solamente tiene un año, pues 4 meses, pues no me fío de ellos, ¿vale? Para finalizar, si conoces algún tipo de estafa de algún producto de señales, espero que lo comentéis, ¿vale? Para que llegue a más personas, ¿vale? Así esta información puede llegar a más personas y evitar que estas personas tengan estafas por estos tipos de compañías. No solamente son castellanas, pero podemos encontrar bastantes proveedores de señales. Más adelante voy a hacer también un artículo sobre proveedores de señales, ¿vale? Pero bueno, como digo, lo más aconsejable no es tener un proveedor de señales, sino trabajar directamente con nuestras propias señales, ¿vale? Aprender a hacer trading y hacer de esta parte señales, ¿vale? Un saludo y espero que os suscribáis al blog donde podéis ver más estrategias útiles para que nosotros mismos podamos detectarlas, ¿vale? Un saludo.